Tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué tal, apreciados hermanos de Vida Real? Hoy vamos a seguir aprendiendo y en esta oportunidad el Padre Luis Toro nos explica quién es el Espíritu Santo, a quien muchas veces se le ha llamado el gran desconocido, porque lo identificamos con muchos símbolos, como una paloma, como un viento fuerte, como una ráfaga de viento, como la lluvia, como el agua, como el fuego. Pero hoy vamos a comprender a la luz de la palabra de Dios, inspirada por el Padre Luis Toro, realmente quién es el Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes primero sepan quién es el Espíritu Santo para saber qué fue lo que sucedió en el día de hoy. Tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Queridos hermanos, para nosotros los cristianos católicos, el Espíritu Santo está presente en todo. Es que desde que comienza la misa, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso desde el momento de nuestro bautismo, allí recibimos el Espíritu Santo y siempre nos ha acompañado en toda nuestra vida cristiana. Algunos dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, el Espíritu Santo es una fuerza, más nada, una fuerza. Los pentecostales unidos dicen, el Espíritu Santo es un título que se le da a Jesús, más nada. Pero los católicos decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una persona que siente. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros lo hacemos entristecer por el pecado. El Espíritu Santo se alegra cuando nosotros estamos felices. El Espíritu Santo también tiene sentidos, tiene sentimientos. Que el Espíritu Santo es Dios. Y hoy voy a tratar de mostrarle lo que le estoy diciendo con la Biblia. San Juan, capítulo 14, versículo 16. Ustedes van a ver que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Primero deben saber eso. ¿Quién es el Espíritu Santo? San Juan capítulo 14, versículo 16. Óigalo. Y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. Observen que hay una persona. Yo. Se refiere a Jesús. Está hablando yo. Una persona. Qué bello es Jesús que se ha querido quedar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Jesús asciende al cielo y Él nos dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, el Espíritu Defensor, permaneceré con ustedes por siempre y para siempre. Otra vez. Y yo rogaré al Padre. Esta persona que es Jesús hace una rogativa, ruega al Padre. ¿Cómo sabemos que es otra persona? Porque le está rogando. Yo rogaré al Padre, no es la misma persona. Si fuera la misma persona, no le rogaría. O la Biblia diría, yo me rogaré a yo mismo, si fuera la misma persona. No es la misma persona. Son dos personas distintas. El Hijo es una persona. Yo. El Padre es otra persona. ¿Cómo sabemos que es otra persona? Porque se le va a rogar. Yo rogaré al Padre. Y fíjense, queridos hermanos, cómo es Dios tan maravilloso que el Espíritu Santo nos da la capacidad de tener esa intimidad con Dios. Es decir, ya Dios no es para nosotros un ser lejano, sino más bien cercano, como un amigo podemos conversar con Él. Incluso el libro de los Romanos dice que el Espíritu Santo nos da la capacidad para nosotros decirle a Dios Abba, que significa papá, papito, papaíto mío. Es decir, esa intimidad y esa comunión que la tenía Jesús con el Padre, y el mismo Jesús ha querido dejarla también a nosotros para que de esa misma manera nos comuniquemos con Dios. Y aquí viene lo que hoy estamos celebrando, la venida del Espíritu Santo. La tercera persona, escuche. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector. Otro protector. Que permanecerá siempre con ustedes. ¿Quién es?
Dale. el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces observen que hay una tercera persona. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona que no es, como dicen los testigos, una fuerza? Que no es, como dicen los Pentecostales Unidos, un título. Fíjense, queridos hermanos, en la Santísima Trinidad, cada una de estas personas tiene una función. Son un mismo Dios, pero Dios Padre creando, Jesús redimiéndonos, dándonos la salvación, y el Espíritu Santo consolándonos. El Espíritu Santo acercándonos o revelándonos a este misterio divino que es la Santísima Trinidad. Es una persona, repítalo de nuevo, yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector. Ahí está, otro. Si ustedes observan, la palabra otro no significa el mismo. Otro protector. Si dice otro, entonces otra persona. El Hijo es uno, el Padre es otro y el Espíritu Santo es otro. Son tres personas distintas. El Espíritu Santo viene a ser entonces la presencia de Dios en nosotros. Esto cuesta mucho entenderlo, pero hay que hacerlo desde la fe. Solamente desde la fe podemos creer que Jesús, que Dios mismo, habita en nosotros y se ha querido quedar por medio del Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que usted y yo conocemos como el Espíritu Santo, ese es Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Que no es una simple fuerza, que no es un título, que es Dios y que es una persona. Ya vimos que es otro, es una persona. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que es Dios el Espíritu Santo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Vamos a analizar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Ustedes presten atención, pongan la lupa y verán que el Espíritu Santo es Dios. Hay algo muy importante, hermanos, y es que el Espíritu Santo nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, qué es lo que realmente quiere el Señor para nosotros, llevarnos por medio de todo lo que hacemos hacia la santidad, hacia una vida nueva, hacia una vida cristiana auténtica. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Aquí está. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Ananías había vendido unas tierras, una posesión, y quería engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué intenta engañar al Espíritu Santo? Paren la oreja para que se den cuenta que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué intenta engañar al Espíritu Santo? Ahí viene, dale. Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? Escuche lo que viene, para que den cuenta que el Espíritu Santo es Dios. Dale. No has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Bien, queridos hermanos, por eso el Espíritu Santo viene a santificarnos, a hacernos cada día más semejantes a Cristo, más semejantes a Dios. Pensar como Dios pensó, actuar como Dios actuó, amar como Jesús amó. Solo esto lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Es decir, pedirle a Él sabiduría para conocerlo más, pedirle a Dios entendimiento para poder comprender las situaciones de cada día, la enfermedad, las situaciones difíciles. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar en esta labor. El reclamo es: ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Dice,
El Espíritu Santo no es un hombre, el Espíritu Santo es Dios. Entonces la Iglesia Católica enseña lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo es Dios. Y hoy que estamos celebrando que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, ha venido en medio de su pueblo. ¿Escucharon la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 en adelante? ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Y a mí me llama la atención porque dice que se escuchó como un fuerte viento, una ráfaga de viento. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es una fuerza interior que habita en nosotros y en el centro, en el culmen de nuestra iglesia. Por eso, como decía Padre Emiliano Tardif, no necesitamos otro evangelio, sino el evangelio que ya está, predicarlo con el poder y con la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos va a dar la fortaleza en nuestras dificultades. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar perseverancia en nuestro matrimonio, en nuestra vida de sacramento, en nuestra vida de iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a la piedad, a la comunión con Dios, a anhelar a Dios cada día, a experimentar su amor en medio de la oración y a través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fuerza para salir adelante en nuestras dificultades y en nuestras luchas de cada día. Y se vieron unas lenguas de fuego que cayeron sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Y ustedes escucharon el Evangelio cuando Jesús sopló sobre los apóstoles y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo es como un fuerte viento. Jesús sopla sobre ellos fuertemente y le dice: reciban el Espíritu Santo. Jesucristo viene a darnos el Espíritu Santo, pero ojo, es como el viento, que no se ve. Pero no sé si ustedes han escuchado que a veces, cuando hay huracanes, cuando hay fuerte viento, se caen los árboles. El viento no se ve, pero los árboles se caen. Es un fuerte viento. Recordemos, queridos hermanos, cuando el profeta Elías estaba encerrado en aquella cueva y de repente vino un viento huracanado, de repente vino un terremoto, de repente vino una brisa muy fuerte y allí no estaba Dios. Y vino una brisa suave y allí estaba la presencia de Dios. Es decir, Dios se manifiesta como quiere, cuando quiere y donde quiere y de muchas maneras de acuerdo a nuestra necesidad. A veces necesitamos una paz interior, pero otras veces se manifiesta así como se le manifestó a los apóstoles el día de Pentecostés, como una ráfaga de viento, como lenguas de fuego. Tiene una fuerza. Ciertamente que el Espíritu Santo es Dios y ese tiene una fuerza grande. Actúa en el ser humano. Y hoy vamos a ver cómo actúa en el ser humano. Si ustedes ven, cuando en el versículo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13, Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, ustedes verán cómo dice la Biblia que pasó con Pedro y con los demás. Queridos hermanos, recordemos que los apóstoles caminaron con Jesús durante 3 años, pero ellos no habían recibido al Espíritu Santo y quizá muchas cosas de las que veían o de las que Jesús hablaba, ellos no la entendían hasta el día que reciben el Espíritu Santo y Pedro se llena de valentía y comienza a predicar, comienza a anunciar que Jesús está vivo, que ha resucitado y comienza también a invitarlos a la conversión. ¿Cuál es la explicación de la venida del Espíritu Santo? ¿Para qué viene Dios como un fuerte viento en medio de la comunidad? Vamos a oírlo. Hechos 2, 3 en adelante. 3. 13. Ya. Pero algunos se reían y decían:
están borrachos. Cuando recibieron el Espíritu Santo, algunos decían, están borrachos. Siga. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos, y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos. No se les ocurra pensar que estamos borrachos. Observen una cosa, cuando Dios viene a una persona, esa persona pierde el miedo como el borracho. El Espíritu Santo nos da valentía, nos da sabiduría para expresarnos, para hablar de parte de Dios. El Espíritu Santo nos da la fuerza. El Espíritu Santo nos da los dones, nos da los talentos, nos da los frutos, nos da la unidad, nos da la alegría, nos da la perseverancia, nos da el dominio propio para nosotros poder avanzar en este camino de la fe. Esa persona es capaz de hablar como el borracho. Usted sabe que hay personas que nunca hablan y cuando están borrachos hablan más que un loro. La Biblia está diciendo que cuando una persona tiene el Espíritu Santo se parece a un borracho. Antes no era capaz de hablar, ahora sí habla. Antes tenía miedo, ahora se siente fuerte como un borracho. Pero dice la Biblia, estos no están borrachos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recibe el Espíritu Santo? No está borracho, sino recibe a Dios. Por tanto, tiene fuerza, no tiene miedo. Por tanto, es capaz de proclamar la palabra. ¿Quiénes? Escuche. Y esto es lo que hoy me alegra, porque aquí en esta parroquia, hoy día del Espíritu Santo, van a salir a evangelizar, van a salir a predicar. Niños, jóvenes, adultos. ¿Por qué? ¿Porque están borrachos? Queridos hermanos, recordemos que nosotros, una vez que hemos sido bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, estamos llamados a anunciar la palabra de Dios por todos los rincones, a todos, por las distintas maneras, por las redes, puerta a puerta, a través de nuestros grupos de apostolado, a través de nuestras comunidades. Estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, la buena noticia de que Cristo ha resucitado. Además, de muchas maneras lo podemos hacer consolando, animando, dando un buen consejo a aquel que lo necesita, atendiendo a un enfermo, ayudando a otra persona que tiene una crisis, dándole una palabra de aliento. Hay muchas maneras de extender el reino de Dios y de proclamar que Jesús es el Señor. Para salir a predicar, ¿dejaron el miedo tomando licor? No. Van a ir a hablar. ¿Les cuesta hablar? Sí. ¿Y entonces por qué van a ir a predicar? ¿Porque están borrachos? No. Porque al recibir el Espíritu de Dios, los niños son capaces de ir a predicar, los jóvenes son capaces de ir a predicar, los adultos son capaces de ir a predicar. Y no tienen miedo como los borrachos, que no tienen miedo para las cosas. Queridos hermanos, recordemos que los apóstoles estaban tan llenos del Espíritu Santo que no le tenían miedo a nada. Se llenaron de tanta valentía que no les importaba morir por la causa de Cristo. Y estaban tan llenos del Espíritu Santo que los signos y prodigios los acompañaban. Aquellos signos de los que le habló el Señor a los apóstoles en San Marcos capítulo 16, versículo 15. Además, dice la palabra que en los Hechos de los Apóstoles, que por donde Pedro pasaba, con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Era la llenura del Espíritu Santo que estaba con ellos. Y escúchelo, ahí lo va a explicar Pedro, escuche. Pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta Joel? Hoy, ¿qué va a suceder? Escuche. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Escuchen lo que sucederá en su Cuba.
Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sobre cualquier mortal. Queridos hermanos, esta profecía del profeta Joel fue en el Antiguo Testamento y para nuestro tiempo de hoy esa profecía se está cumpliendo. El Espíritu Santo es derramado en todos sus hijos, sobre todos sus hijos e hijas, en todos aquellos que han sido bautizados, en la confirmación, en el sacramento del matrimonio, en la comunión, en la Eucaristía. Allí es un derroche de amor del Espíritu Santo sobre su iglesia y sobre sus hijos. Hombre, mujer, feo, bonito, niño, joven, adulto, sobre cualquier mortal, y paren la oreja. Sus hijos e hijas profetizarán. ¿Qué? Profetizarán. Sus hijos e hijas, ¿qué van a hacer? Van a profetizar. Se lo traduzco en castellano. Van a ir a predicar el mensaje de Dios. Los hijos de Dios, es decir, todos los bautizados, dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Estamos llamados a profetizar, es decir, hablar de parte de Dios. Levanten la mano los que van a ir hoy a predicar. Muy bien, muy bien. Eso se está cumpliendo. Entonces dice, cuando reciban el Espíritu Santo, cualquier mortal, sus hijos van a ir a profetizar. Entonces se está cumpliendo las escrituras en su Cuba. No solamente se está celebrando la venida del Espíritu Santo, sino se está cumpliendo que van a recibir esa fuerza, van a dejar el miedo y van a comenzar a profetizar, van a predicar el mensaje de Dios. Para los niños, para los jóvenes, para los adultos, no solo para los sacerdotes, para las religiosas, no solo para los que coordinan, para los que dirigen, sobre todo mortal, sobre todo aquel que le abra el corazón, porque el Espíritu Santo llega hasta donde nosotros se lo permitimos. Si nosotros no lo dejamos actuar, el Espíritu Santo va a estar allí guardadito, va a estar allí estancado. Necesitamos dejar que fluya desde nuestro interior un torrente de agua viva, como le sucedió a Nicodemo, como le sucedió a la mujer samaritana, que fluya en nosotros un torrente de agua viva en nuestro interior para que nos dé la gracia de deleitarnos por las cosas de Dios, de gustar las cosas de Dios y no hacerlo solo por costumbre o por normas o por tradición. Los jóvenes tendrán visiones. Los jóvenes tendrán visiones. Y esas visiones no significa que van a comenzar a tener en la mente, van a comenzar a ver cosas extrañas. No. Tendrán visiones los jóvenes. Los jóvenes significa que van a ver un futuro mejor, van a ver una sucúa mejor, van a ver una iglesia mejor, tendrán visiones. Querido hermano, los jóvenes han perdido quizá la esperanza, han perdido de vista a Cristo porque se han fijado en las cosas materiales, porque se han fijado quizá en hacer dinero o en, qué sé yo, tantas cosas que los han apartado, en los vicios, los han apartado de las cosas de Dios. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que haya una efusión sobre los jóvenes para que vuelvan a recuperar la visión en Cristo Jesús, la mirada en Cristo Jesús. Serán capaces desde la palabra de Dios ver transformada la mente y el corazón de muchas personas. Van con visiones, han tenido la visión de que con la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu, los borrachos dejarán el licor, los drogadictos dejarán la droga, los ladrones dejarán de robar, los asesinos dejarán de matar, los sinvergüenzas dejarán ese mal camino. Entonces tienen visión, ven cómo ya desde ahorita, antes de salir a predicar, ven cómo Dios va transformando la mente y el corazón de las personas. Lo creen y por eso van a salir a las calles a llevar el mensaje. Los jóvenes tendrán visiones, van a ver las cosas mejor, van a ver un mundo mejor, van a ver familias mejores, van a ver cómo Dios desde ya va a ir transformando la mente y el corazón del ser humano. Siga.
Hermanos, qué hermoso es ver a unos jóvenes animados, motivados, alegres, entusiasmando a otros, dándoles esperanza. Y qué triste es ver a un joven decaído, deprimido, sin ganas de vivir. Por eso el Espíritu Santo, como dice el Salmo 103, renueva nuestra juventud. Así como el águila renueva sus fuerzas, así el Espíritu Santo renueva nuestra juventud también. Y los ancianos tendrán sueños proféticos. Y los ancianos tendrán sueños. Aquellos que siempre soñaron que su familia fuera más santa. Soñaron tener unos hijos que buscaran de Dios, unos nietos que buscaran de Dios. Soñaron un país religioso, creyente. Soñaron un mundo transformado, un mundo cristiano. Los ancianos tendrán sueños. Queridos hermanos, dice el Papa Francisco, cuando los ancianos dejen de soñar, los jóvenes perderán la visión y se enfocarán en sus teléfonos, se enfocarán en su vida materialista, en su vida sin sentido. Por eso los ancianos tienen un papel muy importante en el plan de salvación y en la fe. Es orientar el camino de los jóvenes con su ejemplo y con su testimonio de vida. Con el Espíritu Santo, los ancianos podrán también soñar un mundo mejor. Los ancianos también irán a predicar, soñando ver mejores cosas. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán. Es decir, todo aquel que reciba el Espíritu de Dios va a ir sin miedo, con una esperanza, con una visión, con un sueño, ver cómo Dios obra en la mente y el corazón del ser humano y cómo el mundo se transforma a la luz de la palabra de Dios y con la fuerza de su Espíritu. Bien, queridos hermanos, pidamos entonces al Espíritu Santo que nos renueve en la fe, que renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestras ganas de seguir adelante, que renueve nuestra vida para poder santificarnos cada día, para poder convivir dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras relaciones de trabajo, con sabiduría, con amor, como auténticos cristianos y como auténticos hijos de Dios. Que en medio de la adversidad y en medio de las dificultades podamos entender que Cristo así lo ha prometido y Él está y estará con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Es el Espíritu de Dios que ha querido quedarse con nosotros por pura generosidad y por pura bondad. No porque lo merezcamos, sino porque a Dios le ha parecido bien. Y bien, hermanos, si te gustó este video, te voy a dejar allí en la pantalla una oración hermosa. Oración al Espíritu Santo para bendecir el hogar. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga.